Bienvenidos amigos. Antes de nada, comunicaros que en los próximos días realizaré el sorteo de un libro sobre los paracaidistas alemanes. Libro que autopubliqué hace unos pocos meses. Para participar del sorteo, tan solo es necesario seguirme en Facebook o Twitter y compartir o retuitear, según sea el caso, esa misma imagen que ya está fijada en ambas redes sociales. En el sorteo estarán incluidos todos aquellos que hayáis seguido al canal en las redes sociales y compartido la publicación. Aquellos que seguís o queráis seguir ambas redes sociales y compartir la publicación en ambas, será contado como 2 votos, por lo que tendréis el doble de posibilidades de ser el agraciado. El sorteo, como no todo el mundo ve los vídeos el mismo día de su publicación, ya sea por disponibilidad o por otros motivos, estará en abierto durante varios días. El resultado del sorteo, que será totalmente imparcial, será compartido en las propias redes sociales. Ahora sí, dentro vídeo. Es más que conocida y debatida la escasa contribución militar que los países aliados de Alemania aportaron durante el conflicto. Aunque si en vez de culpabilizar el eslabón más débil, como suele ser común, buscamos las responsabilidades primero en las cúpulas, veremos que la coordinación entre los países principales del eje dejó mucho que desear. En este vídeo nos centraremos en las 3 principales potencias del eje durante el segundo conflicto a escala mundial, y sin excluir las responsabilidades, culpas o debilidades de otros países, veremos cómo Alemania tampoco contribuyó a la causa de manera adecuada. Muy probablemente, la pregunta que encabeza este vídeo, si fueron los peores aliados de la historia, es exagerada, aunque como veremos, en algunos casos, habría que esforzarse para hacer las cosas peor de lo que fueron hechas. El objetivo previo al conflicto de Alemania era expandir su territorio hacia el este, el conocido como espacio vital. Como tantas veces expresado por el líder italiano, el objetivo del país, o más bien el suyo personal, era devolver la antigua gloria del Imperio Romano. Italia aspiraba a expandir sus dominios por todo el Mediterráneo. Japón, escaso de recursos, tenía como objetivo hacerse con el control de los recursos naturales existentes en el sudeste asiático. Como podemos ver y sabemos, Alemania, Italia y Japón tenían objetivos e intereses muy diferentes. De hecho, muy poco en común. En septiembre de 1939 se inició el conflicto mundial. Sin embargo, Alemania había tranquilizado a Italia, comunicándoles que no tenía intención de iniciar una contienda hasta 1942, momento en el que se creía que las fuerzas armadas alemanas estarían preparadas. Mussolini, por tanto, también contemplaba tener un ejército adecuado para 1942. Pocos meses antes, Alemania e Italia habían firmado el conocido como Pacto de Acero, ya eran aliados. Curiosamente, Alemania pactó en secreto con un más que previsible enemigo, la Unión Soviética, y dejó a ciegas sobre los planes a su aliado italiano. La Unión Soviética, el teórico enemigo, conocía las intenciones alemanas, e Italia, su aliado, las desconocía por completo. Además, hay que tener en cuenta que el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS fue una total y desagradable sorpresa para Japón. En 1936, tanto Alemania como Italia y Japón, entre otros países, habían firmado un pacto anticomunista. Incluso el pacto de no agresión germano-soviético influenciaría a Japón a hacer exactamente lo mismo un tiempo después. Ya iniciado el conflicto, y con Italia siendo ya enemiga de Francia y del Reino Unido, Mussolini ordenó invadir Egipto sin que Alemania tuviese conocimiento del ataque. Posteriormente, Alemania se vería obligada a acudir en auxilio de Italia en el norte de África, desviando recursos. Otra descoordinación entre aliados. 2 meses después, con Mussolini queriendo mostrar que era capaz de obtener notables victorias por sí solo, atacó a Grecia. Nuevamente, Alemania tuvo que acudir al auxilio de Italia tras el fracaso del ataque italiano. La pérdida de tiempo que supuso enviar a las tropas alemanas a los Balcanes y a Grecia, para muchos historiadores, fue una de las claves del fracaso de la Operación Barbarroja.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que Alemania solo informó de sus intenciones respecto a la Unión Soviética pocas horas antes del inicio del ataque, Italia no sabía que su campaña griega interferiría con los planes alemanes. Si bien la insuficiencia de Italia produjo un mayor trastorno, una mayor coordinación y confianza entre Alemania e Italia hubiese podido contribuir a un desarrollo más favorable para ambos países. Y quizás así, si Italia supiese de las intenciones alemanas, no hubiese realizado el ataque a Grecia. El hecho de que Japón firmase un pacto de no agresión con la Unión Soviética a principios de 1941, por lo que veo en muchos comentarios, suele ser motivo de bastantes quejas por parte de la comunidad que seguimos la evolución de este periodo de la historia. Pero si nos fijamos, Alemania tampoco había informado a Japón de sus intenciones de invadir la Unión Soviética ese mismo año. La necesidad de Japón eran los recursos naturales del sudeste por encima de su enemistad con la URSS. En abril de 1941, el pacto anticomunista de Alemania y de Japón, firmado en 1936, cayó en saco roto. Alemania ya tenía un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Japón hizo exactamente lo mismo. Firmó un pacto de no agresión con la URSS. Quizás, si Alemania hubiese informado a Japón que su tratado de no agresión con la URSS era para ganar tiempo, Japón hubiese actuado consecuentemente. Como no lo hizo, Japón evitó abrir más un frente que iría en contra de sus intereses y firmó un pacto semejante al existente entre Alemania y la URSS. Pocos meses después, Alemania estaba en guerra con la Unión Soviética, Japón con un pacto de no agresión, mientras que estaba en guerra con Estados Unidos, país que a su vez era aliado de la URSS. Una situación bastante esperpéntica para los países aliados del eje. Cuando Alemania inició la invasión de la URSS, apenas informó a Italia de la campaña con pocas horas de anterioridad del inicio de esta. En resumen, Alemania dejó a su aliado italiano de lado, y del mismo modo con Japón. En diciembre de 1941, como sabemos, Japón atacó Pearl Harbor, entrando en guerra con Estados Unidos y sin que Alemania supiese de las intenciones niponas. En consecuencia, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Quizás esta no era la mejor opción para los intereses germanos. Si comparamos las tres principales potencias aliadas y las tres principales potencias del eje, vemos relaciones muy diferentes. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética tuvieron una cooperación estrecha, apoyándose materialmente, económicamente y bélicamente, coordinando ataques, invasiones y objetivos. El objetivo final de los tres aliados estaba claro: derrotar a Alemania y a Japón. Por el contrario, los tres países del eje estaban descoordinados, ocultándose informaciones e intenciones entre ellos, hecho que hizo que en varias ocasiones los objetivos de unos y de otros acabasen afectando y obstaculizando el desarrollo de sus respectivas campañas. La descoordinación fue alarmante. Alemania, Italia y Japón tenían intereses y objetivos muy diferentes. Cierto es que la posición geográfica de Japón, casi aislada de Alemania y de Italia, impedía en cierto modo una mayor conexión de relaciones y de objetivos, aunque sin duda una relación más estrecha de confianza, de intercambio de intenciones, informaciones y de objetivos hubiesen permitido al eje la realización de un plan conjunto que favoreciese los intereses de todos. Por el contrario, acabaron estorbándose unos a los otros. Como dicho al inicio, los peores aliados de la historia debe ser exagerado, pero para tener una peor descoordinación habría que esforzarse. Se suele criticar las acciones realizadas y las no realizadas por Japón y por Italia, algunas de ellas acertadas, aunque la escasa diplomacia alemana para una mayor coordinación también fue determinante. Los países del eje se enfrentaron a dos potencias industriales y con grandes poblaciones, como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que además estaban mejor sincronizados entre sí. El eje plantó cara a estas potencias, llegándolas a poner contra las cuerdas en ciertos momentos, pero la descoordinación existente entre las tres principales naciones, presumo que solo hizo que acelerar sus derrotas. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.